Nunca creí en lo imposible hasta que sentí su aliento frío rozando la base de mi cráneo. Aquella noche, mientras revisaba viejas fotografías en mi escritorio, escuché un susurro tan cercano que casi pude descifrarlo. «Ya te vi». Todo empezó hace 3 semanas, cuando alquilé aquel departamento en el segundo piso de un edificio antiguo, a mitad de precio porque necesita reparaciones. Las paredes, cubiertas de pintura descascarada y arañazos que parecían escritos ilegibles, me parecieron el escenario perfecto para sumergirme en mi trabajo creativo. Editar vídeos para mi canal de YouTube. Nadie me advirtió sobre los vecinos, y yo no los necesité. Paso más tiempo frente a la pantalla de lo que debería, aislado del mundo real. La primera noche, mientras acomodaba mis herramientas de grabación, el aire del pasillo crujió como si una puerta muy pesada se moviera lentamente. Salí a inspeccionar, nadie. Solo el silencio punzante de un edificio detenido en el tiempo. Al regresar, encontré mi cámara apuntando hacia la puerta, como si alguien la hubiera girado. Pensé que fue un descuido mío, hasta que las llaves que puse en el cajón del escritorio aparecieron al pie de la cama, y una taza llena de café negro amaneció vacía, aunque juraría haberla bebido antes de dormir. Cuando pronuncié en voz alta, «¿Hay alguien ahí?», la luz de la sala parpadeó y explotó la bombilla, dejándome en penumbras. Una risa gutural recorrió el pasillo, y mi pulso se disparó. Esa misma noche, el ente se reveló con más claridad. Un crujido detrás de la puerta del baño me paralizó, y al abrir apareció una sombra alargada que retrocedió con un siseo. No distinguí rasgos, solo un contorno oscuro y unos ojos brillantes que me obligaron a quedarme inmóvil, sin voz. Cada amanecer me encontraba más exhausto, con la piel pálida y un peso indefinible en el pecho. Las noches eran un festín de susurros y golpes sordos, como si algo golpeara la pared interior de mi mente. Intenté grabarlo todo con la IA, pero en la reproducción solo se oía estática, hasta un fragmento donde, con voz retorcida, se desliza una frase. «Tu mente es mía». La paranoia creció con cada segundo. Vi huellas húmedas, como cicatrices de barro oscuro, que aparecían en el pasillo y desaparecían ante mis ojos. El reflejo de la cámara en el espejo del recibidor mostró un par de manos huesudas apoyadas en mi hombro, tan cerca que sentí el roce frío en la piel, aunque al girarme no hallé nada. Traté de convencer a amigos para que vinieran a quedarse conmigo, pero todos afirmaron sentir algo extraño en mi voz por llamada y se negaron. Nadie creyó mis relatos, me atribuyeron cansancio extremo o bromas. Esa incredulidad me dejó más solo. Anoche, al revisar las grabaciones de mi última sesión, encontré un único fotograma congelado. Mi cara iluminada por la pantalla, detrás de mí, esa figura de ojos brillantes levantando lentamente la mano. Y en los altavoces, un susurro definitivo. «Hoy vendré por ti». No sé si mañana amaneceré para contarlo. Continuará. Nunca imaginé que el silencio pudiera retumbar tan fuerte en mis oídos hasta que desperté con un grito ahogado y nadie respondió. Aquella madrugada, mis ojos se abrieron en plena oscuridad. Por un segundo, juré escuchar risas apagadas tras la pared. Me incorporé de golpe, sobresaltado, y sentí el sudor enfriarse al instante. Una sombra pasó fugazmente frente a la rendija de la puerta, dibujando un perfil humanoide que abandonó la habitación con pasos tan suaves que parecían aire desplazado. Durante el día, traté de convencerse de que era solo mi mente jugándome malas pasadas. Volví a revisar las grabaciones, demasiados cortes de estática, susurros casi imperceptibles que, al detener el vídeo fotograma por fotograma, parecían articular palabras extrañas en un idioma antiguo. Sentí un nudo en la garganta cuando, en uno de esos fotogramas, distinguí el reflejo en mi pupila. No era mi rostro, sino el de un hombre de mirada vacía y labios retorcidos en una sonrisa perversa. Esa tarde, el aire se cargó de un olor acre, como a hierro oxidado, y el ambiente pareció enrarecerse. Me quedé inmóvil frente al lienzo en blanco donde suelo escribir mis guiones, con la pluma temblando en la punta de mis dedos. De pronto, las palabras comenzaron a aparecer solas sobre el papel. «Mírame. Se parte». Sentí como una risa baja emergía de mi interior, pero no era mía. Tiré el cuaderno al suelo y salí corriendo al pasillo, con el corazón retumbándome en la boca. No tardé en darme cuenta de que las luces del edificio seguían parpadeando al ritmo de mis latidos.
Cada bombilla que se apagaba dejaba un eco en mis sentidos, como un tambor lejano. Avancé con pasos cautelosos hacia la cocina, buscando un vaso de agua, pero lo que encontré fue peor. La nevera abierta, su interior helado exhalando un lamento que retumbó en mi cráneo, y dentro, garabatos de tiza negra cubriendo las paredes metálicas con símbolos retorcidos. Sentí entonces un tirón en mi hombro derecho. Giré el cuerpo de inmediato y vi, a través del tenue resplandor de la calle que entraba por la ventana, una mano pálida y huesuda que se deslizaba sobre mi camisa. Intenté apartarla, pero su agarre era firme, helado como el mármol. Con un grito desgarrador, conseguí zafarme y caer al suelo, sin aliento, mientras la figura desaparecía tras la esquina del pasillo, dejando tras de sí un rastro de susurros ininteligibles. Esa noche, el edificio entero cobró vida propia. Golpes sordos en las paredes, pasos escalonados subiendo y bajando escaleras, voces canturreando una nana antigua que me recordaba a mi infancia, una infancia que, hasta hace poco, creía intacta. Me arrastré hasta mi escritorio y, con manos temblorosas, activé la IA para narrar mi miedo. Pero lo que reprodujo la voz sintética me heló la sangre. Sus palabras no salían de mi guión, sino de un texto ajeno. Una frase se repitió como un mantra. Lo siguiente será tu final. La presión en mi cabeza aumentó, y por un instante vi al monstruo asomado tras mi hombro en el monitor. Su rostro esbozaba una mueca satisfecha. Sentí náuseas y un dolor punzante detrás de los ojos, como si algo apretara mi cráneo desde dentro. Intenté arrancar los cables de mi equipo, pero mis manos se negaron a obedecerme. El ente estaba usando mis músculos, mi voz, mi propia voluntad. Y entonces supe que ya no quedaba escape. En el silencio que siguió, un susurro final se deslizó por la habitación. Esta vez no huirás. Nunca había sentido el suelo temblar bajo mis pies hasta que, al despertar aquella madrugada, noté la cama vibrar como si algo golpeara desde abajo. Un crujido eterno recorrió la madera y un zumbido grave llenó la habitación. Me incorporé entre sábanas heladas y, al encender la linterna, vi huellas negras creciendo como enredaderas por la pared, ascendiendo desde la base hasta el techo. Intenté gritar, pero mi voz se quebró en un sollozo. Bajé de la cama con cuidado, apoyándome en el marco de la puerta, y caminé hacia aquellas marcas que parecían vivas. Algunas se movían, reptaban imperceptiblemente, como si una gota de tinta obscura se deslizara por la pared. Sin quererlo, mis dedos rozaron una de esas huellas y sentí un latigazo frío que me recorrió el brazo hasta el corazón. Retrocedí y tropecé con la cámara de vídeo, que captó el instante exacto en que un murmullo vibró bajo mis pies. La grabadora tembló, como si una fuerza invisible intentara volcarla. Miré la pantalla y, entre la distorsión, apareció un ojo gigantesco, nacarado y sin párpado, parpadeando lentamente. Tragué saliva y apagué la cámara de golpe, obligando mi mente a silenciar aquel espectáculo. Durante el día, la ciudad me resultó ajena. El tráfago humano sonaba a distancia, como si yo viviera protegido tras un cristal grueso e irrompible. Intenté ordenar mis pensamientos con café y ruido cotidiano, pero cada sorbo me sabía a ceniza. Mi pulso latía en las sienes, punzante, recordándome que algo en mí había cambiado. Al anochecer, la cocina cobró vida. Un choque de platos, un choque de cuchillos, un tintineo imposible. Todo provenía del interior de esa nevera atormentada, cuyos símbolos de tiza negra habían desaparecido en horas. Con el corazón en la garganta, forcejeé con la puerta y la abrí de un jalón. Dentro, en la estantería más alta, reposaba un antiguo libro de tapas gastadas, escrito en tinta roja. No había dejado ahí nada semejante. Lo saqué con un temblor incontrolable. Al abrirlo, encontré palabras circulares, frases que se entrelazaban formando una espiral. Nada escapa a la mirada. Imaginé una presencia tras mis hombros y giré la cabeza. Nada. Una risa suave, casi maternal, llenó el cuarto. Giré en redondo y la vi. La figura se recortaba en el umbral, tan delgada que cabía entre los marcos, con manos extendidas. No hablaba, solo movía los dedos en un gesto invitante. Avancé hacia ella, arrastrado por un impulso incomprensible, y acaricié el aire delante de su rostro desprovisto de labios. El frío se intensificó y su mano atravesó mi pecho como un puñal invisible, dejándome sin aliento. Caí de rodillas,
Con el último brillo de voluntad que me quedaba, intenté recitar en voz alta frases de protección que había buscado en internet semanas atrás. Pero mi garganta se negó. Solo un gemido ronco emergió mientras veía cómo los símbolos de tiza resurgían bajo mis rodillas, dibujando un símbolo circular alrededor de mí. En ese instante, sentí que mi mente se despegaba de la realidad. El mundo giró y escuché el susurro más oscuro hasta el momento. Mira bien. Eres mío para siempre. Y entonces todo quedó en silencio, salvo un latido sordo. El mío, encerrado ahora en un círculo que no podré romper. La noche siguiente, el aire cobrizo del atardecer dejó paso a un silencio tan denso que me resultaba imposible respirar con normalidad. Al encender la luz del pasillo, noté que las huellas negras que antes trepaban por las paredes habían descendido, formando una espiral con su centro justo frente a mi puerta. Mi pulso se aceleró. Antes de darme cuenta, flotaba entre el deseo de abrir y el terror de lo que hallaría al otro lado. Empujé la puerta con cautela y avancé hasta la sala, esquivando las sombras que se estiraban como tentáculos en cada esquina. En el centro, mi cámara estaba colocada, apuntando al techo, aunque yo nunca la había girado. Me acerqué, al mirar por la pantalla, vi algo imposible. El suelo se había transformado en agua negra, onda tras onda, hasta el horizonte de mi apartamento. Y, emergiendo de aquella negrura, apareció una silueta encapuchada, tan alta que sus rodillas se perdían en la penumbra líquida. Antes de que pudiera reaccionar, el aire vibró con un canto gutural, un susurro coral que emanaba de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La figura alzó el brazo y el sonido se interrumpió, detonando en mis sentidos como un disparo. Sentí un tirón en la nuca. Con un estremecimiento, comprendí que no era la cámara la que veía aquello, sino mis propios ojos engañados. Retrocedí tropezando con un mueble. Al incorporarme, el canto volvió, mucho más fuerte, como si mi corazón fuera el tambor que marcaba el ritmo. Pensé en correr, pero la puerta con mi cuadro al estilo barroco se transformó. El óleo de mi retrato me sonreía con unos ojos rojos y profundos, tan reales que sentí que me juzgaban. Fue en ese instante cuando noté el susurro detrás de mí. «Acércate. Mi nombre completo», retumbó en aquel eco infernal. Me giré despacio y la sombra encapuchada estaba a centímetros de mi rostro, aunque no sentía su aliento. Solo un vacío grave y quebrado. Alcé la mano, tembloroso, y toqué el tejido de la capucha. Era como tocar humo. Sentí un escalofrío que recorrió mi espina dorsal, como si 1000 agujas se clavaran en mi piel. Entonces, susurros minúsculos comenzaron a resonar dentro de mi cráneo. Voces ajenas, recuerdos que no eran míos y gritos ahogados de un niño. El mundo giró y me encontré de rodillas, con la cámara grabando automáticamente, enfocando mis propios ojos llenos de pánico. Un estremecimiento recorrió las paredes y las luces parpadearon en un pulso rápido, como si el edificio mismo respirara. Los símbolos de tiza regresaron, esta vez flotando en el aire a mi alrededor, girando, formando una runa imposible. Antes de que pudiera distinguir su significado, la figura alzó la capucha y vi, en lugar de un rostro, un abismo sin fondo. En ese momento algo dentro de mí crujió, como si mi voluntad se quebrantara en pedazos. El aire se oscureció, y una única palabra resonó en cada partícula de polvo. «Ríndete». Sin darme tiempo a pensar, un golpe seco sacudió la habitación, la cámara se volcó y todo cayó en silencio. Ahora escribo esto con manos temblorosas, sabiendo que detrás de mí la puerta se abre lentamente, dejando entrar un suspiro helado. Sé que lo que viene no será una ilusión. Nunca había sentido un frío tan intenso como el que invadió mis pulmones cuando crucé el umbral del pasillo y el suelo pareció latir bajo mis pies, suave y vivo. Unos pasos arrastrados resonaron detrás de mí. Al girar, vi mis propias pisadas hundirse levemente en la madera, dejando un tenue rastro de sombras que se desvanecían al instante. Avancé con cautela hasta la sala, donde la penumbra se espesaba en el centro como un vaho inquietante. Allí, suspendido en el aire, flotaba un viejo álbum de fotografías que yo no recordaba haber traído. Sus páginas se volteaban sin viento, cada imagen mostrando un fragmento de mi infancia que había olvidado. El cumpleaños de 7 años, la risa de mi hermana antes de que se apagara, la noche en que soñé con un ojo gigante. Todo allí, palpando mis recuerdos.
El álbum se detuvo en una foto que me heló la sangre. Mi rostro, pálido y sorprendido, con el fondo de mi propio departamento, tal como estaba en ese instante. Extendí la mano con cautela y el álbum retrocedió unos centímetros, como esquivando mi mirada. Un hilo de susurros pareció salir de sus páginas, llamándome por mi nombre. Sentí un vértigo extraño, como si la habitación girara a cámara lenta. Me agaché para recoger la cámara de vídeo que había caído a mi lado. La pantalla parpadeó. En ella vi no mi reflejo, sino la figura encapuchada que me había perseguido los últimos días, observándome en silencio. Un estremecimiento recorrió mi columna y la madera crujió bajo mis rodillas cuando traté de incorporarme. De pronto, la cámara se apagó, y el álbum cayó al suelo con un golpe seco que retumbó en el silencio. Las huellas negras reaparecieron en las paredes, esta vez describiendo un sendero que se adentraba hacia una portezuela entreabierta del fondo del pasillo. La figura encapuchada emergió de las sombras, tan cerca que casi podía sentir su aliento gélido, y señaló la puerta sin hacer ningún sonido. Su sola presencia se convirtió en un empujón suave pero imparable. Di un paso hacia adelante, y el mundo se desdibujó a mi alrededor. Cuando recuperé la vista, ya no estaba en mi sala, sino de pie en un bosque invernal donde los árboles susurraban mi nombre con hojas que crujían como papel viejo. La figura avanzaba delante de mí, sin prisa, marcando el camino hacia lo desconocido. Los árboles susurraban mi nombre con voces quebradas, y cada crujido de las hojas secas bajo mis pies parecía llevarme más lejos de la realidad que conocía. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba caminando tras la figura encapuchada, pero mi corazón latía tan fuerte que creía oírlo retumbar en cada tronco. El aire era gélido y olía a humedad putrefacta, como si la tierra misma respirara un lamento antiguo. La figura se volvió al fin en un claro apenas iluminado por una luna pálida que asomaba entre las nubes rasgadas. Quise gritar, pero mi voz se había quedado atrapada. Observé sus manos. Una llevaba el mismo libro de páginas giratorias, la otra sostenía un objeto pequeño, envuelto en trapos oscuros, que emanaba un débil resplandor rojizo. Su capucha tembló, y su cabeza se inclinó en un gesto casi amable, como si deseara mostrarme algo que no comprendía. Un aleteo atravesó el cielo, y sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Alzó el libro y lo abrió en una página donde la tinta danzaba formando símbolos que no podía leer, pero cuyos trazos ondulados me hicieron retroceder. Entonces, la página se oscureció, y una sola frase se imprimió en letras carmesí. El sueño es realidad. Mi pulso se disparó. Mi mente luchaba por aferrarse a un recuerdo tangible, pero todo a mi alrededor giraba como un caleidoscopio de sombras. El resplandor de ese objeto envolvió la copa de un árbol cercano, y al mirar con más atención descubrí que no era un objeto, sino un corazón palpitante, suspendido por finos hilos de terciopelo negro. Cada latido se correspondía con un latido propio, y sentí náuseas al darme cuenta de que era el mío, expuesto allí para que la figura lo contemplara. Quise apartar la mirada, pero mis pies no respondieron. Estaba anclado por una mezcla de horror y fascinación. Un suave murmullo se elevó desde el suelo, voces infantiles, suspiros de angustia, un lamento de cuna. Sentí los párpados arder al contener las lágrimas. El bosque comenzó a inclinarse, los árboles se curvaron formando un corredor que apuntaba hacia un pozo ennegrecido en el suelo. La figura dio un paso al frente y señaló el abismo con el índice huesudo. «Entra», susurró, con una voz casi imperceptible, pero que reverberó dentro de mi cráneo. El suelo tembló bajo mis rodillas y un viento helado arrebató las voces del viento, dejándome con el rugido de mi propio miedo. Sabía que si cedía a esa invitación, no habría retorno. Cada fibra de mi ser gritaba que huyera, pero una fuerza implacable tiraba de mis brazos, arrastrándome hacia el borde del pozo. Me incliné, luchando contra la atracción del hueco. A lo lejos, creí distinguir a alguien, mi hermana pequeña, sonriéndome con ojos apagados, invitándome a saltar. El corazón latiente se aceleró y un dolor agudo me punzó el pecho, como si el objeto colgado al árbol se contrajera. Di un paso atrás, con el pulgar presionando la página del libro carmesí. Las letras se retorcían, formando ahora una nueva sentencia, pero antes de poder descifrarla, un chasquido estremeció el aire. El pozo exhaló un aliento caliente, cargado de susurros cavernosos,
y la figura encapuchada comenzó a retroceder, fundiéndose con la penumbra. Sentí entonces una mano sobre mi hombro derecho. Giré con un sobresalto poderoso y vi mi propio reflejo. Mis ojos enrojecidos, mi piel pálida, mis labios curvados en una mueca de terror que no reconocía. El reflejo alzó un dedo y señaló al pozo. Detrás de él, una multitud de sombras se agolpaba, empujándose unas a otras para caer dentro. En ese instante comprendí que cada duda, cada miedo mío, había cobrado vida y se había reunido allí para devorar mi voluntad. El resplandor carmesí del libro se desvaneció, y el corazón cayó con un golpe seco contra el suelo, rompiéndose en migas de vidrio. Sentí el vacío crecer en mi interior, como si algo se llevara todo mi aliento. Intenté gritar, pero solo un hilo de voz escapó. No. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras me impulsaron hacia adelante, y mis pies terminaron al borde del precipicio. El silencio lo envolvió todo, y en mis oídos solo retumbaba el eco de mis propios latidos, contando los segundos que me quedaban antes de caer. Sentí el aire comprimirse en mis pulmones cuando las sombras me empujaron al borde del abismo. Un crujido seco reverberó bajo mis pies justo antes de perder el equilibrio, y cayó sobre mí el vacío, un instante interminable en el que cada segundo dolía como un martillo de cristal. Alcancé a ver el filo del precipicio, sentir la rugosidad del borde rasgando la tela de mis pantalones, y luego la nada. Desperté con la espalda contra la humedad del suelo, rodeado de hojas negras que crujían bajo mi peso. Lo primero que distinguí fue la luna mortecina colgada en un cielo sin estrellas. Me incorporé con lentitud y comprobé que ya no había abismo, solo un claro helado en medio del bosque. El corazón me latía en la garganta, y cada inhalación dolía como si inhalara puñales diminutos. Miré mis manos, cubiertas de barro y un líquido oscuro que no encajaba con la tierra de aquel lugar. Un susurro afilado me obligó a girarme. La figura encapuchada estaba allí, a unos pasos, con la capucha echada hacia atrás. Su rostro era una máscara lisa donde mis propios rasgos se reflejaban, y aquellos ojos, huecos pero tan llenos de mí, me escrutaban sin misericordia. Extendió una mano. Al hacerlo, las ramas del bosque se abrieron en un pasillo oscuro, invitándome a seguirla por un sendero bordeado de raíces que parecían enredarse en torno a mis tobillos. La atracción fue imposible de resistir. Cada paso sonaba como un eco de metralla en mi mente. Mientras avanzábamos, esas ramas susurraban secretos antiguos, voces que prometían respuestas, revelaciones sobre lo ocurrido en mi infancia, y la terrible posibilidad de que todo aquello, el ente, el bosque, las huellas negras, formara parte de mí desde siempre. Traté de huir, pero mis pies no respondían. Era como si la tierra los reclamara para mostrarme un destino del que no podría zafarme. Al llegar a un claro rodeado de árboles largos y retorcidos, vi a mi lado un pozo de agua negra, lisa como espejo. En su superficie vi reflejado no solo mi rostro, sino también escenas fragmentadas. La primera vez que oí ese murmullo infantil, la puerta del baño crujiendo en mi apartamento, la cámara captando estática y aquella frase punzante: «Tu mente es mía». El reflejo parpadeó y apareció un recuerdo que había enterrado. Yo, de niño, frente a ese pozo, arrojando una piedra que nunca volvió a ver la luz. Un grito escapó de mi interior cuando comprendí que el bosque era mi propio laberinto mental, y la figura encapuchada no era otra que mi miedo más antiguo, camuflado en la penumbra. Intenté retroceder, pero el aire se espesó, y cada inspiración me dolía tanto que me doblé en dos. Ella avanzó un paso y depositó en mis manos un cuenco tallado en madera vieja. Dentro, el líquido negro bullía con pequeños remolinos, como si el agua respirara. La figura inclinó la cabeza y dejó caer una gota en mis labios. Me quedé vacío de fuerza. El sabor fue agridulce, consciente y traidor. Todo a mi alrededor fluctuó. Por un instante, creí ver mi apartamento detrás de los árboles, las paredes cubiertas de huellas negras, el libro carmesí abierto en el escritorio. El cuenco se quebró en mis manos y el líquido se evaporó, dejando un olor a ceniza y a recuerdos quemados. La figura se desvaneció entonces en un suspiro helado, y fui yo quien me encontró solo en ese claro. El pozo a mis espaldas comenzó a remolinar, como una boca que invitaba a hablar. Sentí un tirón en la mente, un llamado oscuro que me prometía respuestas si me sumergía. Al mirar mi reflejo en el espejo de obsidiana,
Mis ojos se tornaron negros por un segundo, y una voz interior murmuró: «Sumérgete, y nunca despertarás igual». Di un paso hacia el pozo mientras mi corazón temblaba. El agua negra me llamaba con promesas de verdad y condena. Y justo cuando iba a inclinarme, una luz tenue surgió del bosque. La figura encapuchada reapareció con una sonrisa torcida. En su mano, alzó el libro de páginas giratorias. Susurró mi nombre una vez más, y allí, en el linde entre la razón y la locura, comprendí que la elección que hiciera definiría no solo mi destino, sino también la del ente que, durante tanto tiempo, me había estado creando. La figura encapuchada dejó caer el libro, cuyas páginas se esparcieron a lo largo del suelo como hojas en otoño. El aire se volvió más denso y, antes de que pudiera reaccionar, el piso cedió bajo mis pies y caí por un estrecho conducto cubierto de raíces retorcidas. El descenso pareció interminable, un vaivén persistente que me llenaba de vértigo pero nunca de pánico absoluto. Al detenerse mi caída, me encontré en una sala con las paredes labradas en madera antigua, surcadas de símbolos apenas perceptibles bajo la tenue luz de un farol. No había ni un sonido, salvo mi respiración acelerada. Frente a mí, decenas de maniquíes idénticos a mi figura se alzaban en filas ordenadas, sus gestos congelados en una expresión de asombro perpetuo. Me obligué a incorporarme. Con paso vacilante, avancé hacia una puerta de hierro que cerraba ese espacio. El pomo estaba frío al tacto, y al girarlo, la cerradura soltó un suave chirrido que resonó en todo el salón. Al otro lado se extendía un pasillo iluminado por antorchas de llama tenue, que proyectaban sombras danzantes sobre ladrillos envejecidos. Caminé por ese corredor interminable, sintiendo mis pasos resonar sobre el suelo de piedra. De pronto, todas las antorchas se apagaron al unísono, y la oscuridad me envolvió como un manto. Un susurro, apenas un murmullo, pareció emerger de las paredes, mi nombre, repetido en eco lejano. Un impulso me empujó hacia adelante, siguiendo un resplandor rojo que parpadeaba al fondo, como la señal de un destino inevitable. Al llegar al umbral, comprendí que estaba ante algo más grande que mi propia imaginación. Un arco tallado en piedra, tras el cual se intuía una cámara tan amplia que su fin se perdía en sombras. Allí, una sola voz, suave y antigua, me dio la bienvenida. Has llegado al corazón de tu miedo. Mis pasos resonaron contra el arco de piedra mientras me adentraba en la oscuridad que latía más allá. El aire era pesado, saturado de un olor a tierra mojada y madera vieja, como si aquel lugar llevara siglos sellado. Al cruzar el umbral, percibí un cambio sutil. El pulso del suelo bajo mis pies marcaba el ritmo de mis propias pulsaciones, un eco de mi miedo latiendo en las entrañas de la cámara. Dentro, apenas iluminado por la luz roja que seguía parpadeando en la distancia, vi filas de nichos tallados a lo largo de las paredes, pequeñas cavidades en las que descansaban objetos dispersos, reliquias personales arrastradas desde mi vida real. Allí reposaban la foto de mi graduación universitaria, un mechón de cabello que conservaba de un antiguo amor, la vieja libreta donde anotaba sueños cuando niño. Todo expuesto, como si cada recuerdo formara parte de un altar que alimentaba a esa presencia. Un sudor frío me recorrió el cuerpo. Aquel recinto no era sino mi memoria convertida en sepulcro. Un murmullo creció detrás de mí, lento y reptante. Me giré con el corazón en la garganta, pero no había nadie. El silencio regresó con un crujido tan alto que creí escuchar mi cráneo partirse. Avancé hacia el resplandor, cada vez más nítido, y al llegar a un pedestal de mármol negro, comprendí su origen. Un espejo alto, rectangular, cuyas esquinas parecían derretirse en la piedra pulida. Delante, un pequeño pozo circular rebosaba de agua simbolizando un ojo negro que me devolvía mi reflejo deformado. Me acerqué sin apartar la mirada, y al hacerlo, cada una de las imágenes en los nichos se tornó más nítida. Podía leer los títulos que había anotado con cuidado, logros, pérdidas, promesas incumplidas, y sentí un temblor en la boca del estómago. Esta cámara se alimentaba de mis vivencias para moldear su poder. Toqué el agua en el pozo y tembló en círculos, como si reconociera mi contacto. El espejo vibró levemente, y en su superficie apareció, tras mi cabeza, la silueta encapuchada que me había conducido hasta allí. De pronto, escuché mi voz, más profunda, emergiendo no de mi boca sino de las paredes. Reconócelo. Sin mí, no eres nada.
El murmullo creció hasta convertirse en un canto de voces solapadas, cada una escarbando en mis recuerdos, enfrentándome a la culpa, al dolor y al arrepentimiento. Quise retroceder, pero mis pies se negaron. Un hilo invisible me unía al pedestal, tirando de mí con fuerza insistente. El reflejo en el espejo se onduló y dejó ver una escena que no recordaba. Yo, de niño, sentado en el suelo de aquel mismo cuarto oscuro, rodeado de esas mismas cavernas, con la figura encapuchada sosteniendo mi mano y susurrándome secretos de un poder terrible. Fue un recuerdo enterrado, pero ahora emergía con claridad brutal. Había sellado un pacto en mi infancia, un juramento de obedecer a aquel ser a cambio de proteger lo que amaba. Un sollozo escapó de mi garganta mientras la cámara caía en vertical, haciéndome mirar directamente al pozo sobre el que me inclinaba. La figura apareció a mi lado en un susurro de aire estático, extendió su mano y la posó sobre mi hombro. No sentí frío ni calor, solo un zumbido ensordecedor en los oídos. El eco de mi propia voz retumbó una vez más. «Eres mío para siempre». En un acto reflejo, golpeé el pedestal con el puño y el espejo estalló en miles de fragmentos que danzaron en el aire como luciérnagas ennegrecidas. El pozo rebosó hacia arriba, vertiendo un torrente de agua oscura que me rodeó de inmediato, arrastrándome hacia su centro. Cada gota que me tocaba quemaba, como si purgara mi voluntad. Grité con todas mis fuerzas. Entonces, la luz roja se apagó de golpe, dejando la cámara sumida en la nada. El silencio fue absoluto. Apoyé la mano en el mármol frío, tratando de incorporarme, respirando con dificultad. El murmullo se había detenido. No había espejo, no había nichos, solo oscuridad y el tambor de mi corazón. Un segundo después, percibí la presencia. No emergía de ningún lado, sino de dentro de mí. Aquella voz, en mi mente, habló sin palabras audibles. Ahora, somos uno. Un destello rojo iluminó brevemente la estancia, mostrándome que el pedestal estaba limpio, la cámara intacta. Pero al mirar mis manos, vi que estaban cubiertas de símbolos dibujados con tinta negra, idénticos a los de mi infancia. Supe entonces que no había escapatoria. El ente ya no era un visitante, sino mi sombra perpetua. Y en ese instante comprendí que el verdadero horror no estaba en la cámara ni en los espejos rotos, sino en la voz que ahora, dentro de mí, me susurraría cada noche, reclamando el sacrificio de lo que aún amaba. Sentí el cambio antes de darme cuenta. El aire se volvió tan denso que apenas podía mover los párpados, y mi propio aliento salió en forma de niebla bajo mi nariz. Aquella voz interior, mi voz, retumbaba en cada fibra de mi ser. Estás completo. No hay regreso. Me incorporé con esfuerzo, arrastrando los pies por el suelo polvoriento de la cámara, ahora impregnados de un crujido tenue como si pisara huesos rotos. Al levantar la vista, descubrí que las paredes habían mutado, los nichos, vacíos. El farol rojo se había desplazado al centro de la estancia, brillando con la intensidad de un corazón vivo. A su alrededor, en círculo perfecto, yacían restos del espejo, fragmentos ennegrecidos que centelleaban con un reflejo opaco. Cada uno proyectaba, en su superficie astillada, un retazo diferente de recuerdos, mi madre sonriendo en una tarde de verano, mi primer beso torpe, el llanto de mi amigo perdido, instantes que creía míos, pero que ahora sentía extraños, ajenos, como piezas de un rompecabezas mal montado. La voz susurró entonces, reúne tu historia y serás libre. Un eco suave me impulsó a juntar los fragmentos. Con manos temblorosas, recogí uno tras otro, sintiendo un calor húmedo al tocarlos. Cada fragmento me quemaba un pedazo del pasado. Al unir la sonrisa de mi madre con el llanto de mi amigo, percibí la culpa que había ocultado. Al juntar el beso y los aplausos de mi graduación, sentí el miedo a defraudar. El farol parpadeó a medida que el círculo de cristales se cerraba, reflejando ahora un único espejo compuesto. Al mirarme en ese nuevo espejo, me vi completo. La figura encapuchada ya no estaba detrás de mí, porque yo era ella. Sentí un estremecimiento que hizo temblar la cámara entera. El suelo vibró y un crujido se transformó en un suspiro profundo, como si el propio edificio exhalara un secreto milenario. El aire se volvió más liviano y el farol rojo descendió hasta mis manos, envolviéndome en su luz cálida. Entonces comprendí el último tramo de este laberinto. Debía aceptar que el ente no era un invasor,
sino el guardián de mis memorias, el fragmento de mí que había despreciado y temido. Con un susurro que brotó de mi garganta y no de la voz interior, dije: «Te reconozco». Fue un acto de rendición y de amor propio al mismo tiempo. El farol giró, proyectando la luz hacia los cristales astillados, y un haz atravesó el aire, encendiendo cada símbolo en las paredes y haciendo que la madera lateara como un corazón. El círculo de espejos brilló en un destello cegador. Sentí como el peso que aplastaba mi mente se aligeraba, como cada grito silencioso se transformaba en un murmullo de alivio. El farol se elevó, guiándome hacia la salida del arco de piedra, que se disolvió en la nada antes de que pudiera tocarlo. Un pasillo iluminado con luz natural me devolvía la brisa fresca y el murmullo lejano de la ciudad. Al final del corredor, mi apartamento apareció intacto, las paredes limpias y el suelo libre de huellas negras. Entré sin mirar atrás y vi mis objetos tal como los había dejado. La cámara sobre el escritorio, el cuaderno con las primeras líneas de mi guión, la taza de café medio vacía. La voz interior cayó en silencio. Me acerqué al espejo del recibidor. En mi reflejo, no había sombras encapuchadas, solo un hombre pálido, con el pelo desordenado y los ojos cargados de historias. Con las manos temblorosas, recogí la cámara y presioné grabar. La IA capturó mi voz temblorosa al relatar lo que había vivido. Y mientras narraba, supe que la verdadera historia no era la de un monstruo externo, sino mi propio rescate interior. Sentí como la brisa nocturna colmaba la estancia, barriendo los últimos ecos de aquella realidad distorsionada. Guardé la cámara en su estuche con manos temblorosas, sin saber si todo había sido un sueño, una pesadilla o el umbral hacia una verdad oculta. El silencio en mi apartamento era casi tangible, tan denso que me obligaba a palpar cada objeto, a cerciorarme de que seguían allí. La mesa, las fotografías, la taza de café. Me acerqué a la ventana y observé la calle solitaria, iluminada por farolas amarillentas. La ciudad seguía su curso. Coches pasaban a lo lejos, un perro ladró, el murmullo de voces humanas flotó en la distancia. Todo me resultaba extraño, como si el mundo real se reiniciara tras haber mirado dentro del espejo de mi miedo más profundo. Cerré los ojos y, por un instante, volví a escuchar un susurro leve. Bien hecho. Abrí los ojos, y el leve roce de una mano imaginaria me estremeció. Di un paso atrás, pero no vi sombras ni figuras. Fue solo un suspiro propio, un eco de alivio. Saqué el cuaderno que había dejado en el escritorio y escribí con la misma pluma temblorosa una sola línea. Hoy renací. Sentí un peso desvanecerse. Las horas de terror y confusión se convirtieron en un extraño bálsamo que me recordaba mi fortaleza. Encendí la luz principal, mientras el bombillo parpadeaba una vez y luego se estabilizaba. Analicé cada rincón. No había tiza negra, ni símbolos, ni grietas vivientes. Todo estaba limpio, como la página en blanco que esperaba mis relatos. Me senté frente a la cámara, encendí el micrófono de la IA y respiré hondo. Empecé a narrar en voz baja, con un tono que oscilaba entre la calma y la emoción contenida. Relaté cada paso por aquel bosque interior, la caída por el túnel de raíces, los espejos rotos y el pacto sellado en mi propia memoria. Conté cómo, al enfrentar mis miedos, la culpa, la soledad, los recuerdos enterrados, había reconstruido mi reflejo en un círculo de cristales. Y confesé que, aunque la figura encapuchada había desaparecido, su voz todavía vivía dentro de mí. No como un verdugo, sino como un eco de mi voluntad, recordándome lo que soy capaz de afrontar. Al apagar la grabación, me quedé en silencio. No sabía si aquel testimonio serviría para advertir a otros, para desahogar mi alma o simplemente como catarsis. Cerré el estuche de la cámara, apagué las luces y di un último vistazo a la habitación. Un santuario de cotidianeidad recuperada. Antes de dormir, apagué la luz de la mesita y dejé la puerta entreabierta. El murmullo del aire desde el pasillo me arrulló, sin susurros extraños ni sombras furtivas. Me acurruqué en la cama, y justo al cerrar los ojos, escuché de nuevo esa palabra tenue, apenas perceptible. Recuerda. Sonreí para mis adentros, porque ahora sé que el verdadero monstruo no acecha en la penumbra, sino en el rincón donde se ocultan nuestros recuerdos y temores. Y también sé que, cada vez que ese susurro resuene, tendré la fuerza para responder. Te reconozco, y sigo adelante.